Mira por dónde vas, viejo. La voz resonó en el linóleo estéril y pulido del pasillo de la base, con un eco más fuerte que el golpeteo de botas en el suelo. No era una pregunta. Era una acusación. El cabo Miller, un joven marine con un corte de pelo alto y ajustado que parecía levantarle las cejas en un estado de perpetua arrogancia, estaba de pie con el pecho inflado. Se sacudía el polvo imaginario de la manga de su uniforme de combate, cuyo camuflaje pixelado de bosque marpat se fundía a la perfección con el beige estéril del ala administrativa. Junto a él, otros dos marines, el cabo primero Davis y el soldado de primera clase Ortiz, rieron disimuladamente, tapándose la boca sin hacer ningún esfuerzo por disimular su diversión. En el suelo, un bastón repiqueteó, girando lentamente antes de detenerse contra el zócalo. Una carpeta de papeles se había abierto, hojas blancas desplegándose sobre las baldosas pulidas con cera como una bandera de rendición. Jeffrey Warner permaneció allí, ligeramente tambaleándose por el impacto, pero aún erguido. Tenía 82 años, aunque su postura sugería la de un hombre que había pasado décadas cargando con objetos pesados, tanto físicos como metafísicos. Vestía una sencilla camisa azul rey de manga corta, abotonada, bien planchada pero visiblemente desgastada en el cuello, y un par de pantalones grises que se le rompían justo por encima de unos zapatos negros ortopédicos. Parecía un visitante que se había equivocado de camino a la farmacia, o quizás un abuelo buscando la bolsa de la base para comprar una tarjeta de cumpleaños. No se disculpó. No se encogió de miedo. Simplemente miró al joven cabo. Los ojos de Jeffrey eran de un azul aguado y descolorido, hundidos en un mapa de carreteras de arrugas que surcaban su piel curtida por el clima. Parpadeó una vez, lentamente, su mirada pasó de la postura agresiva de los marines a los papeles esparcidos por el suelo. ¿Me oyes? Miller se acercó, invadiendo el espacio personal de Jeffrey. El cabo era alto, de hombros anchos y estaba eufórico por la adrenalina de una sesión matutina de fisioterapia y la sensación invencible de tener 22 años y un uniforme que inspiraba respeto. Dije, cuidado. Este es un pasillo concurrido, no el paseo de una residencia de ancianos. Davis volvió a reír, un ladrido agudo. Probablemente olvidó dónde está, Miller. Míralo. Probablemente buscando el comedor para comer algo suave. Jeffrey dobló las rodillas lentamente. El movimiento fue rígido, acompañado del chasquido seco de un porro, pero controlado. Cogió el papel más cercano. Era un formulario estándar, inocuo y aburrido, pero su mano se posó sobre él un segundo. Tenía los nudillos hinchados por la artritis, la piel fina como papel pergamino. Estoy recogiendo mis cosas, dijo Jeffrey. Su voz era grave y grave, con una textura que sonaba como neumáticos rodando sobre roca triturada. No era fuerte, pero tenía una extraña resonancia que cortaba por debajo del zumbido de las luces fluorescentes. Miller puso los ojos en blanco y pateó la punta del bastón de Jeffrey, haciéndolo deslizar 1 metro más por el pasillo. Muévete más rápido entonces. Tenemos que ir a algún sitio. Estás bloqueando el tráfico. El pasillo no estaba lleno. De hecho, aparte de los 3 marines y el anciano de la camisa azul, estaba vacío. El tráfico era una invención, una maniobra de poder diseñada para imponer su dominio sobre alguien que parecía débil. Era la clase de crueldad casual nacida del aburrimiento y una infundada sensación de superioridad. Jeffrey dejó de alcanzar el papel. Se enderezó, abandonando el documento en el suelo. Miró el bastón y luego volvió a mirar a Miller. Por un segundo, el aire en el pasillo cambió. Se volvió pesado.
La quietud de Jeffrey no era la parálisis del miedo. Era la quietud de un depredador esperando a que el viento cambie. «Pateaste mi bastón», dijo Jeffrey. No era una pregunta. «Moví un obstáculo con el que tropezar», corrigió Miller con una sonrisa burlona, cruzando los brazos sobre el pecho. El estampado de Marpat en su uniforme parecía vibrar bajo la intensa luz. «Tiene pase para estar en esta ala, señor. Este es el elemento de mando. Los civiles suelen quedarse en el centro de visitantes cerca de la puerta». «Tengo una cita», dijo Jeffrey en voz baja. «¿Una cita?», se burló Miller, mirando a sus amigos. «¿Con quién? ¿Con el conserje? ¿Buscas trabajo fregando estos pisos? Porque, sinceramente, pareces tener problemas para levantar el cubo». Ortiz intervino. «Oye, tranquilo, cabo. Quizás sea el abuelo de alguien. Si es el abuelo de alguien, deberían tenerlo atado». Miller espetó, su paciencia se agotó. Dio un paso al frente de nuevo, cerniéndose sobre Jeffrey. «Déjame ver tu identificación. Ahora, antes de que llame a la policía militar y que te saquen a rastras por allanamiento». Jeffrey no buscó su billetera. No se palpó los bolsillos. Simplemente se quedó allí, con las manos colgando a los costados. La camisa azul rey parecía casi vibrante contra el fondo opaco. Un toque de color en un mundo de camuflaje y caqui. En el cuello de esa camisa azul, invisible para los marines, demasiado ocupados mirando los zapatos y las arrugas del anciano, había un pequeño alfiler. No era más grande que una moneda de 10 centavos, esmaltado en negro con un borde dorado. Reflejó la luz brevemente cuando Jeffrey cambió de postura, un destello dorado que se desvaneció tan rápido como apareció. Por una fracción de segundo, la mente de Jeffrey divagó. El pasillo pulido se disolvió. El olor a cera para pisos fue reemplazado por el fuerte olor a cobre de la sangre y el hedor a azufre de la cordita quemada. Sintió la humedad de una selva tan densa que podría beberse y el peso de un radioteléfono en su mano. Oyó el grito de los morteros que se aproximaban, no las burlas de los jóvenes. Recordó la sensación del barro, resbaladizo y profundo, y cómo se iluminó el cielo cuando finalmente llegó el apoyo aéreo. Recordó los rostros de los chicos menores que Miller, chicos que no sonreían con suficiencia, chicos que murieron sosteniendo fotos de sus madres. El recuerdo duró menos de un latido, un eco fugaz de una vida vivida en la zona roja. Lo conectó con los pies en la tierra. Le recordó que la verdadera fuerza no necesitaba gritar. «Pedí la identificación». Miller ladró, chasqueando los dedos frente a la cara de Jeffrey. «No creo que quieras hacer eso, hijo», dijo Jeffrey. Su tono había cambiado. La grava seguía allí, pero ahora había acero debajo. La cara de Miller se puso roja. El término hijo fue el detonante. «Soy cabo del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, y tú eres un civil confundido en una zona restringida. No soy tu hijo. Ahora apóyate en la pared, con las manos donde pueda. Esto es una zona restringida». Las palabras murieron en su garganta. No era un policía militar. No era un conserje. Era una pared de color oliva y gris pardo. El general Vance iba a la cabeza, su rostro una máscara de furia tan intensa que parecía dolorosa. Detrás de él estaban los generales Sterling y Ayobay. 3 estrellas, 2 estrellas, 2 estrellas, 7 estrellas en total, moviéndose por el pasillo con la energía cinética de un tren de carga. Detrás de ellos, el pasillo se llenó con una docena de soldados armados, la caballería, con sus armas listas para disparar,
pero no miraban a los generales. Miraban a los marines. Miller soltó el brazo de Jeffrey. Fue una reacción instintiva como dejar caer un carbón caliente. Su cerebro no podía procesar lo que veía. Los generales no corrían. Los generales no venían al pasillo C. Y desde luego los generales no parecían estar a punto de cometer un asesinato. «Atención», gritó Davis con la voz quebrada. Se puso firme tan rápido que sus talones resonaron como un disparo. Ortiz lo imitó temblando. Miller, pálido y tembloroso, intentó ponerse firme, pero sentía los pies como plomo. Permaneció rígido, con los ojos muy abiertos, observando la tormenta que se aproximaba. El general Vance no se detuvo hasta estar a 15 centímetros del rostro de Miller. El general respiraba con dificultad, no por el esfuerzo, sino por la rabia. Ignoró por completo al marine por un segundo, mirando a Jeffrey Warner. Vance se arrodilló. No le importó el café derramado. No le importó la impecable raya de sus pantalones verdes del ejército. Se arrodilló en el charco marrón, ignorando la humedad que se filtraba en la tela. «Señor», dijo Vance, con la voz temblorosa por una emoción que Miller no pudo identificar. Sonaba a reverencia. Vance extendió la mano, sus manos suaves, flotando cerca de Jeffrey. «Señor, ¿está herido? ¿Le hicieron daño?» Jeffrey levantó la vista. Se ajustó las gafas que se le habían resbalado por la nariz. Miró a Vance, luego una sonrisa lenta y cansada asomó a sus labios. «Hola, Robert», dijo Jeffrey. «Veo que por fin consiguió esa tercera estrella». Miller sintió que la sangre abandonaba su cabeza. «¿Robert?» ¿Llamó al teniente general Robert? El general Sterling y el general Ayobay también estaban allí, apiñados alrededor. Sterling, un hombre conocido por su actitud gélida, parecía afligido. Se agachó y recogió el bastón de donde Miller lo había pateado. Lo limpió con su propia manga, la manga de su general, y lo extendió con las dos manos, cabizbajo. «Su bastón, sargento mayor», susurró Sterling. Sargento mayor, el rango flotaba en el aire, pero Miller conocía la estructura jerárquica. Un sargento mayor era alistado. Alto alistado, sí, pero aún así, ¿por qué los generales se arrodillaban? Jeffrey tomó el bastón. Lo usó para levantarse. Vance y Ayobay inmediatamente lo agarraron por los codos, levantándolo suavemente. Lo trataron como si fuera de cristal, o quizás de algo mucho más preciado, como si fuera el Santo Grial. Una vez que Jeffrey estuvo de pie, Vance se levantó. Se giró lentamente para encarar al cabo Miller. La transición de una suave preocupación a una furia fría y aniquiladora fue instantánea. Vance no gritó. El pasillo estaba en un silencio sepulcral. Los soldados en la parte de atrás contuvieron la respiración. «Cabo», dijo Vance. La palabra sonó como una maldición. «Señor». Miller chilló. «¿Sabe quién es este hombre?», preguntó Vance en voz baja. «No, señor». Él no tenía identificación. Estaba merodeando. «Merodeando», repitió Vance. Se acercó. «Este hombre es el sargento mayor de comando Jeffrey Warner». Miller parpadeó. El nombre le sonaba vagamente familiar, como algo de un libro de texto que no había leído. «No conoce el nombre», observó Vance, con la voz llena de disgusto. «Eso es un fracaso de su liderazgo y un fracaso de su educación. Pero permítanme educarlos ahora mismo». Vance señaló con un dedo tembloroso la camisa azul rey. «Este hombre»,
dijo Vance, alzando la voz, proyectándose por el pasillo para que todos pudieran oírlo, mantuvo el perímetro de la base Delta durante 3 días, solo, después de que todo su pelotón quedara incapacitado. Miller miró a Jeffrey. El anciano se sacudía la pelusa de la manga, con aspecto avergonzado por la atención. Es el destinatario de la medalla de honor, continuó Vance, subiendo el volumen. Tiene 3 estrellas plateadas, 2 corazones púrpuras. Es el fundador de la medalla de honor, el padre de la escuela de reconocimiento de la que ustedes, los marines, están tan orgullosos. Escribió el libro de supervivencia en la selva que llevaban en el bolsillo durante el campamento de entrenamiento. La general Holloway dio un paso al frente con el rostro tenso. No es solo un cabo veterano, es el veterano. Él es la razón por la que existen la mitad de las tácticas que usan. Él es la razón por la que el general Vance, el general Sterling y yo estamos vivos hoy. Él nos entrenó, él nos dirigió. Miller sintió que se le abría el camino. Había empujado a un condecorado con la medalla de honor. Se había burlado del autor del manual. Y tú, siseó Vance, inclinándose tanto que su aliento le nubló la vista. Lo golpeaste. Te reíste de él. Le diste una patada a su bastón. Yo no lo sabía, balbuceó Miller. Lágrimas de pánico le picaban en los ojos. Solo llevaba una camisa azul. Tú pensaste que era débil, intervino Jeffrey. Los generales guardaron silencio al instante. Retrocedieron un paso, cediendo la palabra al hombre de la camisa azul. Jeffrey dio un paso adelante, apoyándose en su bastón. La cojera era ya pronunciada. Se detuvo frente a Miller. No era alto. Pero en ese momento, parecía elevarse por encima del marine. Pensaste que era débil porque soy viejo, dijo Jeffrey en voz baja. Pensaste que era irrelevante porque no llevaba uniforme. Juzgaste el libro por una portada desgastada por el tiempo. Jeffrey extendió la mano y tocó el camuflaje marpat del pecho de Miller. Este uniforme, dijo Jeffrey, no es una licencia para ser un matón. Es un peso. Es una promesa. Sirves al pueblo. A todo el pueblo. A los ancianos confundidos. A los abuelos. A los conserjes. Cuando te pones esto, pierdes el derecho a ser arrogante. Ganas la responsabilidad de ser humilde. Hizo una pausa, mirando a los otros 2 marines. Estaban mirando sus botas, avergonzados. Vine aquí hoy, dijo Jeffrey, dirigiéndose al grupo. Porque el general Vance me invitó a hablar con los nuevos candidatos a oficiales sobre liderazgo, sobre carácter. Volvió a mirar a Miller. Parece que tengo mi primer caso práctico. Vance retrocedió. Policías militares, 2 oficiales de la policía militar se materializaron de la multitud al final del pasillo. Detengan a estos 3, ordenó Vance. Acúsenlos de conducta impropia, agresión y falta de respeto a un oficial superior. Señor, Miller entró en pánico. Era una aterradora sonrisa lobuna. Olvidé mencionar que, tras su jubilación hace 20 años, Jeffrey Warner fue ascendido al rango honorario de general de brigada británico por el presidente de los Estados Unidos. Acabas de agredir a un general, hijo. A Miller le fallaron las rodillas. No se desmayó, pero se desplomó, atrapado por los policías militares que lo sujetaron con fuerza. Mientras se llevaban a rastras a los marines, despojados de su dignidad y enfrentándose al final de sus carreras, el pasillo permaneció en silencio. El general Vance se volvió hacia Jeffrey.
Se sacudió el polvo del hombro de la camisa azul donde la mano sucia de Miller lo había agarrado. Lo siento mucho, Jeffrey, dijo Vance, con la voz cargada de emoción. Debería haber enviado una escolta a la puerta. Nunca lo pensé. Está bien, Robert, dijo Jeffrey, palmeando la mano del general. Fue educativo. Además, no te había visto moverte tan rápido desde la ofensiva del Tet. Vance soltó una breve carcajada de alivio. Se giró hacia la multitud de soldados y personal que se había reunido, presenciando la escena. Atención a las órdenes, gritó Vance. Todo el pasillo, con 50 personas de fondo, se puso firme. Presentes, brazos, 50 manos se alzaron en un saludo. No era un saludo ceremonial para un desfile. Era un saludo de profundo respeto gutural. Era un saludo para el hombre que había pasado por el infierno para que ellos no tuvieran que hacerlo. Jeffrey Warner estaba allí de pie, con su camisa azul, sus pantalones grises manchados de café, sosteniendo su bastón abollado. Miró los rostros jóvenes. Miró a los generales que una vez fueron sus muchachos. Lentamente, con mano temblorosa, se llevó la mano a la frente. Devolvió el saludo. Por un instante, el eco del destello regresó. No estaba en un pasillo. Estaba en una zona de aterrizaje embarrada, viendo despegar un helicóptero que llevaba a los heridos a un lugar seguro mientras él se quedaba atrás para mantener la línea. Sintió el peso del M-16. Sintió el miedo, pero sobre todo sintió el amor por los hombres a su lado. El recuerdo se desvaneció. Estaba de vuelta en el pasillo. Tranquilo, dijo Jeffrey. Vance le ofreció el brazo. Vamos, señor, vamos a prepararle un café recién hecho. Y quizás unos pantalones secos. Tengo un par de pantalones verdes de repuesto en mi oficina, aunque puede que le queden un poco grandes. Jeffrey rió entre dientes. Creo que me quedaré con la camisa azul, Robert. Parece ser lo único que me mantiene humilde estos días. Caminaron juntos por el pasillo, los tres generales flanqueando al anciano como una falange de honor. La multitud se apartó, apretándose contra las paredes, con los ojos muy abiertos, viendo pasar cojeando a una leyenda viviente. Al doblar la esquina hacia los ascensores, Jeffrey se detuvo. Miró hacia atrás, al lugar donde se había derramado el café. No seas tan duro con el chico, Robert, dijo Jeffrey en voz baja. Vance lo miró, incrédulo. Te agredió. Es joven, dijo Jeffrey. Es estúpido. Tiene poder y nada de sabiduría. Que lo metan en la cárcel, claro. Que le quiten su rango. Pero no lo echen. Envíamelo a mí. A ti. Envíalo a mi granja, dijo Jeffrey, mirando hacia adelante. Que pase un mes pintando cercas y escuchando historias. Que aprenda cuánto cuesta realmente ese uniforme. Si sobrevive un mes conmigo, quizá valga la pena volver a vestir la alfombra. Vance sonrió, negando con la cabeza. Eres mejor hombre que yo, Jeffrey. Siempre lo fuiste. No mejor, dijo Jeffrey, golpeando el suelo con su bastón mientras se abrían las puertas del ascensor. Solo mayor. Y sé que a veces la mejor manera de ganar una pelea es convertir a un enemigo en un creyente. Las puertas se cerraron, sellando a los tres generales y al viejo héroe dentro, dejando el pasillo vibrando con la electricidad de lo que acababa de suceder. La leyenda del hombre de la camisa azul se contaría en esa base durante generaciones. El día que los generales huyeron. El día que la base se cerró. El día que un matón aprendió que el verdadero valor no necesita uniforme para brillar.
En las semanas siguientes, la base cambió. La historia corrió como la pólvora. ¿Has oído hablar de Warner? Cuchicheaban en el comedor. ¿Oíste sobre Miller? Salió un memorando oficial de la oficina del general Vance. Entrenamiento obligatorio sobre historia militar, costumbres y cortesías para todos los rangos. Pero más que eso, la cultura cambió. Soldados e infantes de marina comenzaron a ver a los civiles en la base de manera diferente. Miraron a los voluntarios ancianos en el hospital de manera diferente. Dejaron de suponer y comenzaron a preguntar. Y un mes después, en una pequeña granja justo afuera del perímetro de la base, un ex cabo llamado Miller, con jeans y camiseta, sudaba bajo el sol, pintando una cerca blanca. Parecía cansado. Parecía humilde. En el porche, sentado en una mecedora con un vaso de té helado, estaba Jeffrey Warner. Vestía su camisa azul. Observaba trabajar al joven. Me perdí un punto, gritó Jeffrey, con un brillo en los ojos. Miller se detuvo. Se secó la frente. Miró al anciano no con ira, sino con un profundo y silencioso respeto. Sí, sargento mayor, dijo Miller. Mojó el pincel y volvió a trabajar. Agradecido por la segunda oportunidad y agradecido de finalmente servir a algo más grande que él mismo. Dale me gusta y suscríbete para más historias de veteranos valientes.